Pues continuamos aquí en Más Torremolinos y lo vamos a hacer con Caterina Gravina. Ella estuvo hace poco con nosotros, pero no estuvo en la faceta que viene hoy, ¿verdad? Hoy viene como psicopedagoga especializada en infantil, ¿verdad, Caterina? Y bueno, pues vamos a hablar de este tema, de la psicopedagogía infantil, un tema que es muy amplio. Próximamente quizá la tengamos con nosotros como colaboradora y bueno, pues vayamos desgranando más esto tan amplio como es la psicopedagogía, ¿no? Hoy vamos a hablar de ella en términos generales, en término muy general. ¿Qué me dirías, Caterina, qué es la psicopedagogía? Porque claro, hablamos de psicólogo, de psicoanalista, cada vez hay más cosas de estas, ¿no? De pedagogos. La psicopedagogía, ¿cómo la definirías tú? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. No sabes la alegría que me da hablar de lo que más me encanta, que son los niños y sobre todo de mi profesión. Muy sencillo, ¿qué es la psicopedagogía? Es la disciplina profesional que une la psicología con la pedagogía. Entonces Caterina Gravina, hay unos pilares a los que yo me enfoco en casi más de 30 años de ejercicio profesional y básicamente es identificar, potenciar, facilitar, crear, desarrollar y fortalecer los procesos de aprendizajes. Pero aquí ni siquiera es que hablo del proceso de aprendizaje y le pongo la coletilla del niño. En mi caso es del niño. Pero es que esos procesos, y con todas estas herramientas, el proceso de aprendizaje también va para ti, para mí, para todo ser humano. Entonces, para mí esto es lo fundamental de la psicopedagogía. Y es a lo que me he dedicado durante todo este tiempo de ejercicio profesional con una especialización justamente en facilitar procesos de aprendizaje. Unos procesos de aprendizaje en niños que muchas veces queremos imponerlos, ¿verdad? Que lo estábamos hablando fuera de la entrevista, me parece un tema súper interesante. Muchas veces queremos imponer al niño, ¿no? Tienes que aprender esto, tienes que hacer lo otro. Lo primero que tienen que ver son modelos en los padres o en la gente que tienen más cerca, ¿no? Y tampoco se le puede imponer directamente. ¿Cómo lo hacéis a través de la psicopedagogía? ¿Cómo tratáis este tema? Porque a veces ponemos etiquetas a los niños, en la mayoría de casos, o inconscientemente también lo hacemos los propios padres, y esto puede llegar a ser un peligro. Total, mira. Cuando yo como madre entendí, yo obviamente... Es que aparte de psicopedagoga es madre también, o sea, ha visto también el otro punto de vista. Claro, claro, entonces ya yo ejercí la carrera en mi propia vida con mis propias hijas. Y ya por ahí yo empecé a darme cuenta, primero que los niños son unos maestros. Y yo dije, vale, aquí se van a derribar muchas barreras y muchas creencias que yo traigo, que tal vez la carrera te dice, pero la realidad muchas veces marca otras cosas. Pero hay tres necesidades fundamentales en todos los seres humanos, pero básicamente voy a hablar de los niños. La primera necesidad que tiene un niño es de ser visto. Todo niño tiene la necesidad de que lo vean. Hey, estoy aquí. Ya después te podré poner ejemplos. Una segunda necesidad que tiene el niño es de sentirse valorado. Y la otra necesidad, que es no menos importante, es la de sentirse importante en el núcleo familiar y en su entorno social. Si nosotros como padres, como educadores, entendemos y analizamos y descubrimos en ese niño esas tres necesidades, va a haber mucha más conexión con ese individuo y menos corrección. ¿Por qué? Porque yo estoy descifrando cuál es la necesidad que tiene ese niño. Te pongo un ejemplo. No sé si tienes mascota. Sí tengo, una perrita, se llama Luna. Todos los que hemos tenido mascotas, bien sea gato, perro, lo que sea, hasta un pececito, cuando tú te acercas a la pecera y le haces así el pececito, ¿verdad? Un perro se mueve y mueve la colita,
¿Por qué crees que están haciendo eso? Para que los veamos. No es diferente con nuestros niños. No es que estoy comparando niños con perros, no. Pero la necesidad, yo lo que me enfoco es en la necesidad. Un niño, cuando le da un berrinche, por ejemplo, si nosotros estamos conscientes de que detrás de ese berrinche, ¿se entiende la palabra berrinche? Sí. Sí, esa pataleta de rabieta. Si nosotros entendemos y tratamos de descifrar qué hay detrás de esa pataleta, de ese berrinche, que hay una necesidad de ser visto, mis niveles de frustración, de enojo, de querer que ese niño se calle porque me tiene de los nervios, me centro y trato de verlo a él o a ella como ¿qué estará necesitando? ¿Necesitas ser visto? ¿En qué momento yo te he dejado de ver que has tenido que hacer una pataleta de ese calibre para que yo te vea? Entonces, allí sacamos como al niño de la escena, lo ponemos como en tercer plano, nos vemos a nosotros mismos en primer plano ejecutando una acción y analizando el para qué el hijo está haciendo eso. Suena muy bonito, Carolina. Suena muy bonito, pero es difícil de hacer, porque lo primero que hacemos, te lo digo, en mi caso, por ejemplo, es perder los papeles. Ya. Paciencia cero, por lo menos la mía. Porque tenemos que eso es lo que hemos visto, a lo que estamos acostumbrados. Por eso yo sigo insistiendo una y otra vez, señores, antes de traer hijos al mundo, prepárense. Así de sencillo. Los niños, yo te lo decía afuera, los niños no vienen con manual, y aunque vinieran con un manual, te aseguro que muchos de los padres que estamos aquí no lo vemos sino cuando estamos en un caso de emergencia, rompa el vidrio. Porque cuántas veces no hemos tenido un equipo, lo instalamos y el equipo no enciende. Ay, déjame ir al manual, hay algo que me pasé por encima. Lo mismo vamos a hacer con un niño, porque he escuchado muchos padres que los niños no vienen con manual. Sí, no vienen con manual. ¿Por qué? Porque el manual lo tenemos que tener nosotros y habernos preparado nosotros para saber atender a esos niños que vienen y que nos van a cambiar la vida, señores, por el resto de nuestros días. No es que, se fueron de la casa. No, esto es para toda la vida. Entonces, en el momento que nosotros entendemos que hay esas tres necesidades que son básicas, empezamos a tener conexiones con nuestros hijos, empezamos a conversar más, porque eso es importante y no a imponer. ¿Y qué ocurre? Que nosotros venimos de esa tendencia de la imposición, porque eso fue tal vez lo que te dieron a ti, lo que me dieron a mí en mi educación normal, porque nuestros padres fueron criados de esa forma. Y entonces, ¿por qué no cambiar el libreto? ¿Por qué no empezar a hacer las cosas de una manera diferente? Podemos hacerlo. Vienen unos niños, los he visto yo en mis terapias, en mis sesiones, avanzadísimos. Unos niños con unas respuestas que tú dices, déjame escribirla porque aquí tengo una gran historia que contar. Una anécdota. Atiendo a una niña que me ve y me saluda. Hola, pero con aquella alegría, ¿no? Y yo le digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días, qué bien. ¿Y qué te ha pasado? Estoy feliz. Le digo yo, qué bien, eso me alegra porque yo también trato de estar por lo menos todos los días felices. Claro. Y yo le digo, ¿y qué te ha ocurrido para estar feliz? Pues nada, Caterina. ¿Cómo que nada? Es que no tiene que ocurrirme nada para estar feliz. Hoy he decidido sentirme feliz. Y yo, oh my God. Tanto fue así que yo anoté aquella anécdota y yo dije, mira, ¿sabes qué? Esto lo tengo que escribir. Bueno, porque ese es mi otro lado de escritora, ¿no? Y me pareció tan fantástico esa respuesta que dentro de la sencillez que muchas veces nos entregan nuestros niños, hay tanta enseñanza que tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, yo invito a todos los padres que están en sesiones conmigo, que van a mis charlas, que van a mis cursos, que
que aprendan un poco más, que traten de romper esos patrones que traemos, y me incluyo, que traemos de nuestra propia educación. Estamos acostumbrados a una enseñanza, a una educación muy diferente. Sí. La sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado y creo que hay que adaptarse, ¿no?, al nuevo mundo, a todo lo nuevo que va sucediendo. Tenemos pues, muchísimas cosas que antes no tenían, ¿no? Hay cada vez más nuevas tecnologías, y hay que irse adaptando en todo, pues en la educación también, ¿no?, en la educación de los hijos. Total. ¿Qué funcionó para la época de nuestros padres y de nuestros abuelos? La enseñanza del miedo. Del castigo. Del castigo. ¿Pero por qué? Porque ellos vivieron situaciones muy complejas y muy duras, guerras, posguerras. Mis padres fueron uno. O sea, mis padres son prácticamente hijos de la guerra. Y quedo observando yo a mi padre después que yo estudio todo esto y decía, wow, mi padre y mi madre, aunque mi madre era como más leída y trató de avanzar un poco más, mi padre siempre, lo primero que le salía ante cualquier situación era el miedo. No hagamos tal cosa, porque siempre estaba el miedo. Eso les funcionó a ellos, claro, porque ellos tenían o que esconderse, salir huyendo, esconder a las hermanas bajo tierra, o sea, un montón de historias que hay allí de la guerra, de la posguerra, que esa emoción fue la que los salvó, además de otras, ¿no? La valentía, pero esa era la principal. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una generación que crece bajo ese parámetro. Hay nuevos niños, los que están naciendo, ellos vienen como con un traje que no se ajusta ya a eso de no me impongas, solamente escúchame. Claro. No, déjame ser. Cuidado, yo con esto no estoy diciendo que en los hogares no debe haber normas, claro, disciplina, pero todo puede ser conversado. ¿Y por qué lo digo? En mi caso lo vi. Y yo tengo 2 hijas, de las cuales lo que funcionaba para una no funcionaba para la otra. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, son 2 individuos totalmente diferentes, aunque las veis y tú dices, ay, parecen gemelas. No, son 2 individuos diferentes. Entonces, eso me invitó a mí a decir, bueno, ¿qué deseo yo hacer con mi relación de madre? Una relación donde yo viva imponiéndome y va a llegar un momento en que ese hijo va a gritar más duro que yo. O simplemente me bajo un poco y trato de entender qué hay en ese mundo. Y cuando digo me bajo era literal. Cuando un niño de 3, mis hijas de 3 años, de 4 añitos, yo me bajaba a mirarla. ¿Qué ocurre, mi amor? ¿Qué estás sintiendo? Cuéntamelo. Muchas veces ni siquiera te lo saben describir, porque es que ellos están aprendiendo. ¿Y cómo aprenden los niños sino por el modelado? Nosotros somos sus modelos. Te lo decía afuera, yo soy una gran lectora porque veía a mi madre leer. O sea, en mi casa hay una biblioteca, en la casa de mi madre hay una biblioteca que ahí había libros de todo. Querías meterte en las 20.000 leguas bajo el mar, ahí estaban las historias, cuentos. ¿Por qué leo? Porque veía a mi madre leer. ¿Por qué mis hijas hoy se han convertido en grandes lectoras? Porque te han visto a ti Porque me han hacerlo. visto a mí hacerlo. Claro. De nada sirve imponerlas. O sea, tal vez en el momento sí, pero no funciona. No funciona. Mis niños, tengo alumnos que tienen conmigo más de 4 o 5 años y ya perdí la cantidad de ejemplares que se han leído. Pero ya no leen. Al principio yo les expliqué el por qué yo quería que leyeran, ¿no? Que me parecía que es una buena oportunidad para que ellos hagan viajes en el tiempo y conozcan mundos sin salir de sus casas, ¿no? Se lo pinté de esa forma. Ay, Caterina, bueno, yo le digo, inténtalo, no pasa nada. Y después tú me vas a contar a mí la historia. Y el resumen me lo hace. Bueno, mis niños hoy llegan y me dicen, ya tengo otro libro nuevo. Ya tengo... Y imagínate, en 4 años se han leído 15 libros, niños de 12 años, 10 años. Entonces, sigo insistiendo que como padres tenemos que aprender
como padres tenemos que entregar un modelado para hacer de nuestros hijos seres felices, sobre todo eso. Me quedo con esa frase, hacer de nuestros hijos seres felices. Y nosotros somos pues gran parte de que así lo sean. Como tú decías ahí fuera, Caterina, los estudios vendrán, no vendrán de un lado o de otro, el trabajo vendrá o no vendrá de un lado o de otro, pero el amor solo se lo puede dar un padre o una madre. Sí. Caterina, en próximos capítulos, como se suele decir, más, porque hay mucho, tiene mucha tela que cortar, Sí. esto de la psicopedagogía infantil. Hoy hemos hablado de esos 3 pilares fundamentales que tiene, pero bueno, pues hay que ir desgranando tema a tema y tenemos para muchos capítulos más. Caterina, te espero otro día, ¿vale? Muchísimas gracias. de Gracias verdad. por acompañarnos, Espero haberles servido. por estar hoy con nosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.